Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Días atrás se publicó en Buenos Aires un informe de la calificadora Moody's que dice que en el próximo semestre el endeudamiento, o mejor dicho, la morosidad vinculada a endeudamiento, crecerá en nuestro país. Esto genera, lógicamente, inquietud y también alguna incertidumbre en los consumidores. Necesitamos saber qué se puede hacer frente a esta situación de la morosidad. ¿Qué hace el acreedor? ¿Qué herramientas tenemos para defendernos? Siempre corresponde el reclamo de la deuda, es decir, una cantidad de cuestiones prácticas que realmente es importante clarificar. Para eso invitamos al especialista Adrián Bengolea, con quien conversaremos sobre esta cuestión. Quiero también aprovechar, como lo hacemos semanalmente, para invitarlos a visitarnos en nuestra página de Facebook. Ahí recibimos permanentemente comentarios, críticas, sugerencias. Tratamos de utilizar esa fuente para enriquecer nuestra propuesta semanal. Así que esperamos, como siempre, su contacto con nosotros. Así que enseguida estaremos con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Adrián, a nuestro programa, una vez más. Sí, muchas gracias, Javier. Un honor estar siempre acompañando y difundiendo los temas relacionados al consumo, ¿no? Bueno, te vamos a aprovechar porque siempre tratamos, y además vos, además de ser un especialista, tenés una visión muy práctica, producto de tu experiencia cotidiana. Vamos a recordarle a la gente con Adrián Bengolea, que es abogado y es presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores, conocida como Unidos, conocida como UCU. Que además tiene una gran difusión en todo el país y una gran vocación expansiva además, ¿no? Porque estás tratando además de llegar a cada vez más rincones, ¿no? Sí, la idea es llegar a por lo menos a gran parte del país para embebernos de la problemática también que está sucediendo en el interior del país, y estamos en esa misión, ¿no? Bueno, y parte de esa problemática tiene que ver con esto que decíamos al principio, ¿no? El consumidor endeudado. Leíamos días atrás un informe de la calificadora Moody's, pero que coincide también con otras visiones acerca de el posible aumento de la morosidad en materia de créditos para el consumo en nuestro país. Y te quería preguntar en primer término si vos coincidís con este diagnóstico. Sí, paulatinamente en el último año hemos visto que van creciendo las consultas relacionadas con gente que se le han caído del pago de las deudas, mayor cantidad de mora. No es alarmante, pero sí vemos un crecimiento paulatino mes a mes de las consultas relacionadas con gente que cae en mora. Y bueno, eso marca cierto punto que coincide con el informe que vos leíste, ¿no? ¿Y qué suele pasar apenas cae el consumidor en esta situación de morosidad? ¿O cómo podríamos primero identificar la situación de morosidad? ¿Es apenas uno se atrasa unos días?
debe revestir la situación una gravedad mayor. Generalmente las empresas que financian tienen algún marco de flexibilidad, pero ya una deuda que la cuota no se paga la segunda, tercera cuota de morosidad, probablemente ya decreten la caída de todos los plazos y pasa ya la deuda a, generalmente la regla sería a las empresas estas de cobranzas, que se genera una problemática acá porque el consumidor que por ejemplo se acercó a la financiera local ya no se encuentra hablando con la financiera, sino que los están llamando desde empresas de cobranza que pueden ser radicadas en capital o en cualquier lugar del país, en donde empiezan a renegociar o a tratar de llegar a un acuerdo con una persona que vos estás hablando telefónicamente. Esto es un consejo que nosotros queremos bajar a la gente y que tiene que ver con cualquier tipo de acuerdo que se llegue con estas empresas de cobranza, que puede ser antes de un juicio. Nosotros no desaconsejamos para nada este tipo de acuerdos, siempre que les quede al consumidor una constancia, ya sea por correo electrónico, de la propuesta que ofrece la empresa. Hemos tenido casos en donde telefónicamente se le pedía al consumidor endeudado una entrega de 5.000 pesos más cuotas, el consumidor hace un esfuerzo extraordinario para evitar el juicio, alcanza el pago de los 5.000 pesos, pero ¿qué pasaba? El telemarketing le dice, no, con 5.000 pesos arreglas todo. Hace el esfuerzo y en realidad no. Después aparece un reclamo a los 2 o 3 meses que no, eran 5.000 pesos más 10 cuotas de 300. Entonces no te queda ninguna prueba. El consumidor ahí se encuentra con ninguna prueba porque no hay grabación de esa conversación. Y así que en ese sentido, si vamos a refinanciar la deuda con un telemarketing, con una empresa de cobranza, siempre pedimos por lo menos que le envíen un correo electrónico y una aceptación de la propuesta. No pedimos algo por escrito porque es muy difícil, el tema del envío de correos y firmas, envío, es muy poco práctico. Un correo del consumidor estaría bastante protegido en ese aspecto. Perfecto. ¿Y existen algunos consejos que podrían darse para que el consumidor minimice estos riesgos, algunos recaudos que pueda tomar en el marco de la contratación de justamente apuntamos préstamos? A eso. Apuntamos a ese tema de que le quede constancia fehaciente de la propuesta que le enviaron. Una de las cuestiones que también están relacionadas con la práctica de esta empresa de cobranza tiene que ver que muchas a veces se pasan de sus facultades y entran ya a lesionar la tranquilidad o la dignidad del consumidor. Hoy la problemática que estamos advirtiendo son los llamados constantes. A ver, si un consumidor moroso ha dejado de pagar y él transmite en esos llamados que realmente hoy, dada su situación económica o dadas sus particulares dificultades económicas, no puede pagar, la empresa no debería llamar más. Y eso es una práctica que vemos, ¿no? Los llamados se repiten, quizás en horarios en donde en el interior se está durmiendo la siesta, o hasta también estamos viendo problemática de que se empieza a llamar a los familiares que nada tienen que ver, ni siquiera firmaron contratos de garantía para garantizar el pago de esas deudas. Nosotros entendemos que eso ya es una invasión y una afectación. He escuchado casos que también se ha llamado a los empleadores. Sí, eso lo hemos visto. Es muy delicado, ¿no? Con cartas de intimación a la empresa, dirigidas al deudor, pero llegan a la empresa. Claro. En donde también se tiende a menoscabar la dignidad, ¿no? La dignidad y ese buen nombre que uno puede tener en tu ambiente laboral lo pueden estar presionando. Pero bueno, son situaciones que se pueden manifestar mediante una carta de documento, intimar a que desistan con esa clase de intimaciones. Y bueno, en caso de que la empresa de cobranza persista, se podrían hacer algún tipo de reclamo administrativo o judicial. Porque es bueno dejar en claro que esto se trata de lo que la ley denomina prácticas abusivas, ¿no? Así que están expresamente prohibidas. Exacto. Después la ley define en forma general, pero nosotros estamos hablando de los casos que podrían entrar dentro de la consideración de la práctica abusiva y que más normalmente estamos viendo. Y esto de los últimos, de los llamados constantes a una persona que te dijo, mira, lamentablemente no te voy a poder pagar, por lo menos en este tiempo, hay que dejar de llamar. Que tiene todo el derecho la empresa de iniciar otro reclamo, pero el acoso
si vos seguís llamando repetidas veces durante mucho tiempo, estamos hablando de una práctica abusiva. A ver, te hago una pregunta vinculada a estas empresas, pero también hay algunas cuestiones que para mí son antecedentes, que tienen que ver con el momento de la contratación, cuestiones vinculadas con las propias cláusulas abusivas de los contratos de préstamo, que después aparecen manifiestas en la manera en que las entidades reclaman, ¿no? Pero, por ejemplo, supongamos que existe un reclamo por una suma de dinero que excede lo pactado, aparecen gastos, cargos, honorarios, en fin. ¿Qué recaudo puede tomar el consumidor? ¿Puede denunciar? ¿Puede negarse? Sí, ahí es una problemática que tiene una problemática práctica. Vos tenés muchísimos derechos para ejercer, pero el problema, y que la Ley de Defensa del Consumidor no ha resuelto directamente, es que la herramienta de las financieras tiene una herramienta muy fuerte, que es el común y denominado pagaré, que se ha extendido. Claro, eso es un tema central. Que nació originariamente, vos lo sabrás mejor, nació originalmente era un documento que se firmaba entre comerciantes y que después se masificó y que sirve para garantizar operaciones de consumo. El gran problema del pagaré es que no paga la deuda y frustrar estas tratativas de pago, el juicio que puede iniciar la empresa tiene una velocidad y una dinámica muy perjudicial para el deudor, que ni siquiera puede oponer estas defensas en el marco de ese juicio que se llama comúnmente juicio ejecutivo. Bueno, ¿no? Esto estaría bueno aclararlo para la gente, en el sentido de que lo que nos está explicando Adrián es que, digamos, las defensas propias del consumidor no pueden ser opuestas a este juicio. Exacto. En principio, ¿no? Exacto. En principio, la dificultad que nos encontramos en la práctica es que, por más derechos que tengamos, tenemos un juicio que está en todos los códigos procesales del país, que se llama el juicio ejecutivo, que la financiera con ese pagaré y nos inicia el juicio ejecutivo, y el marco de discusión es muy estrecho. Por ejemplo, para que lo entienda bien la gente, no se puede, por ejemplo, si yo firmé me endeudé para la compra de una heladera en cuotas, la heladera al mes falló, yo estoy haciendo un reclamo que la heladera que viaja, que no la arreglan, en el interín deje de pagar las cuotas porque la heladera falló. Que además técnicamente uno tiene lo que se denomina una excepción de incumplimiento, o sea, uno podría dejar de pagar hasta tanto no cumple la otra parte. O sea, que además está en su derecho a dejar de pagar. Exacto. Aparte, frente a un incumplimiento relevante como es que no funciona el bien adquirido, ¿no? Exacto. Uno vas al Código Civil y dice que tenés la excepción de incumplimiento, pero por otro lado tenés el juicio ejecutivo, que está desligado de esa operación y que está prohibido en el marco de ese juicio ejecutivo, que viene con embargos casi inmediatos, discutir la causa. Entonces hay un problema práctico, pero nosotros queremos dar el mensaje de que no se tiene que desalentar la gente. Las defensas existen, pero quizás hay que soportar el embate del juicio ejecutivo, pero iniciar las denuncias o lo que se llama el juicio de revisión de ese juicio ejecutivo. Siempre está la idea de que el juicio ejecutivo, porque viene de la justicia, te dictaron sentencia en el juicio ejecutivo y ya no se discute más, y eso queremos transmitirlo con mucho énfasis a la gente, que eso no es así. Igual está bueno que la gente le comente eventualmente a su abogado que intente oponer las defensas en el juicio ejecutivo propias del consumidor. De hecho, hay varias sentencias judiciales recientes que han aceptado que estos pagarés que respaldan, como bien decías vos, operaciones de consumo, son ilícitos, y que perfectamente el consumidor puede explicar su situación particular y que se apliquen esas defensas. De hecho, nuestro amigo marplatense Federico Álvarez Garrondo, que un día vamos a invitar también al programa para escucharlo, ha publicado muy buenos trabajos analizando esta problemática, que son invitaciones a la lectura para los asesores, los abogados de los consumidores, para que sepan que tampoco hay que perder las esperanzas en el juicio ejecutivo, ¿no? Exacto. Hay todo una nueva opinión de algunos doctrinarios que están trabajando hace mucho, y algún fallo que ha acompañado reciente, en que se empieza a abrir el debate en el juicio ejecutivo. Esto es algo que desde los albores del derecho no existía. Sí, claro. En el juicio ejecutivo no se discutía más que la formalidad del pagaré, y ahora se empieza a abrir el debate gracias a la Ley de Defensa del Consumidor, una interpretación armónica de todos los valores en juego. Se ha empezado a abrir el debate en materia de domicilio, el lugar de ejecución. Antes era muy común que las empresas, estas financieras, ejecutaran estos juicios ejecutivos en lugar distinto al domicilio del deudor. Esto está prácticamente, va camino de superación. Ya es inviable que una empresa que se dedica a hacer operaciones de consumo y financiación de operaciones de consumo pueda iniciar el juicio ejecutivo en un lugar distinto al domicilio del deudor.
Y ahora empezamos a ver, con este fallo en Mar del Plata muy interesante, de que se le empieza a exigir a ese pagaré los requisitos del artículo 36, que son requisitos suplementarios de información que le dan mayores posibilidades de defensa al consumidor. Eso es algo que se viene y realmente nosotros bregamos porque todos los abogados y las ONG con sus equipos técnicos empiecen a plantear este tipo de cuestiones. Pero es un camino que va a haber que andar. ¿No? Abrir el debate del juicio ejecutivo con la ley de defensa del consumidor va a llevar mucho tiempo. Y, digamos, ¿es en principio lícito que se exija la suscripción de un pagaré? Porque en realidad la deuda está documentada en el instrumento, en el mutuo, ¿no? Entonces, ¿cómo queda la cosa? Es decir, obviamente que el prestamista va a decir, si no lo firmás no te doy la plata. Exacto. Que es en definitiva, como decías vos al principio, tiene una gran presión, más allá de que las normas nos provean un montón de derechos, en la práctica ellos juegan con esa cuestión. Yo creo que tenemos que ir hacia un juicio ejecutivo, no ordinarizarlo, no abrirlo completamente a la causa, pero algo intermedio, en donde, por ejemplo, vaya el pagaré acompañado del mutuo, para que el juez también sepa qué hay atrás de ese pagaré. Porque ese pagaré puede traer miles de cosas. Tenemos casos de pagarés que por ahí no se devolvieron. La gente pagó su deuda, el pagaré se devolvió, quedó en blanco, se le dio a otra persona. Claro, porque también ese tema. Puede pasar perfectamente que el consumidor haya cumplido normalmente con su obligación y el pagaré siga dando vueltas y lo tiene un tercero, un endosatario. Es decir, alguien que lo ha recibido, porque el pagaré además es como, también para ser claro con la gente, es un instrumento que permite ser transferido. Yo quizás instrumento una deuda con vos con un pagaré y vos pagás o a su vez una deuda tuya con ese mismo pagaré. Exacto. Que voy a tener que cancelar yo en algún momento. Ese peligro lo tiene también el consumidor que firma un pagaré y se le da a una entidad que luego paga sus propias deudas con el pagaré. Exacto. Hemos tenido casos, no casos con empresas de prestigio, de primer nivel, pero financieras locales o prestamistas. Hay que recordar que al prestamista común del pueblo, esa persona que se dedica a prestar plata a la gente, también se le aplica la ley de defensa del consumidor. Claro. Y eso es también importante saber que, además de un delito, de traspasar una deuda que está paga, la gente tiene que saber que también a esa operatoria se le aplica la ley de defensa del consumidor con todo lo que estamos hablando. Y es verdad que tenemos que ir hacia un juicio ejecutivo que le dé mayores posibilidades de defensa a la gente, pero el mensaje que queremos repetir es que no todo se acaba en el juicio ejecutivo y las defensas o se pueden hacer ahí o se pueden hacer en lo que se llama juicio posterior, ¿no? Vos te referías al artículo 36 y al deber de información que tiene el proveedor de servicios financieros en particular. Y al margen de que esta información esté inserta en el pagaré, ¿qué es lo que puede exigir el consumidor que se le diga, que se le informe antes de tomar la decisión de tomar un préstamo, ¿no? Porque la información es bastante estricta, bastante meticulosa, ¿no? Sí. La información del artículo 36 detalla una información importante que hace al derecho de información del consumidor. Por ejemplo, se debe informar la tasa de interés, el costo financiero total, para que el consumidor tenga la cantidad de cuotas a pagar, tenga una imagen bien exacta del alcance de la deuda que está tomando. Eso es importante. Igual vemos que aún cuando muchas veces se cumple eso, no significa que esas cláusulas no sean abusivas o que los intereses no sean exorbitantes. Pero es una garantía de información que por lo menos la ley apunta a que el consumidor tenga la información más importante a la hora de tomar un préstamo o no, o tomar la decisión de no hacerlo, ¿no? También hay una cuestión que comentábamos antes de empezar el programa con vos que tiene que ver con lo que se denomina el sobreendeudamiento, ¿no? Que si bien no está legislado en Argentina, el año pasado en el programa tratamos un proyecto del senador Artaza, que está en este momento en tratamiento en el Senado Nacional, que tiene que ver con un grado de corresponsabilidad que podría existir en algunos supuestos entre la entidad que presta, al no haber tomado recaudos vinculados a la solvencia del consumidor. Sí, el caso del sobreendeudamiento con la legislación actual son casos que son para mirarlos muy detalladamente y análisis de caso por caso. Es decir, por ahí hay personas que de un día para el otro salen a endeudarse con 10 financieras al día, en ese mismo día, y no se le podría reprochar nada a las entidades financieras que de buena fe dieron crédito. Existen esos casos y no los defendemos en absoluto. Pero también hay otros casos que podemos ver en donde se le puede achacar algún tipo de responsabilidad. Te voy a dar un ejemplo que tuvimos en nuestra ciudad, en San Nicolás, en la sede. Una casa de venta de electrodomésticos le da crédito a una jubilada
pero le da crédito, por su línea de crédito propia, le da cuotas de 300 pesos. Pero como su línea de crédito estaba hasta 300 pesos y la necesitaba adquirir cuotas de 600 pesos para adquirir todo lo que le ofrecían, le abrían otra línea de crédito que tenía menos exigencia a través de un banco. O sea, ellos tienen varias líneas de crédito. Pero a esa misma persona que el comercio dice, por mi línea de crédito yo le puedo prestar nada más que 300, tenían otra línea de crédito a esa misma persona en el mismo instante para darle 300 pesos más. Ahora yo digo, si vos tenés, tu línea de crédito daba que esta persona era de 300 pesos, ¿cómo le das 300 pesos más? Porque la otra línea que trabajás a través del banco sea más flexible. Es decir, la persona es una y la capacidad de pago es una. Realmente ahí vemos un caso interesante como para Claro, está bueno, porque ¿no? es como que la entidad tiene plena conciencia y conocimiento en principio, de la incapacidad de asumir ese endeudamiento y sin embargo decide otorgárselo. A través de de otro vehículo pero acá es interesante también hablar a la gente sobre lo que se denominan los contratos conexos, ¿no? Que ya está un poco superada esta idea que cada contrato es independiente, ¿no? Inclusive la ley ya con la reforma del 2008 incorpora alguna idea vinculada a la financiación para el consumo, que si la línea de crédito no se otorga, el consumidor no queda obligado en relación al objeto que quiso adquirir, ¿no? Si yo compro una heladera sujeta a una financiación, no quedo obligado si la financiación no me es otorgada. Tienen un contrato, por más que lo otorgan diferentes proveedores. Sí, ¿no? sí, la gente, imagínate, va al mismo comercio y hay casos, se lleva 3 créditos, 3 líneas de crédito, el del propio comercio y de 2 bancos. Ahí hay también una dinámica que tiene que ver con los incentivos que las empresas le dan a los vendedores en pos de premios. Si vos le das incentivos al vendedor para vender cada vez más créditos... Lo único que le interesa es que venda, no importa que no pague. Exacto. Claro. Y eso se puede acreditar. Nosotros hemos tenido casos, no hemos llegado hasta el fondo, pero los mismos vendedores nos han explicado que ellos hacen eso porque tienen grandes incentivos si logran vender cada vez más créditos. Claro, eso también pasa con los bancos, que los oficiales de cuenta tienen unas metas vinculadas a la cantidad de préstamos que otorgan, entonces lo que más les importa es colocar esos préstamos y no les importa demasiado que luego se paguen. Distinto es el interés de la entidad, que sí le interesa que quienes toman préstamos puedan pagarlos. Con lo cual es interesante, porque ahí podría haber una coincidencia de intereses entre, llamémosle, el proveedor, y no su dependiente, y el consumidor, porque el proveedor también tiene interés en que el consumidor se endeude en la medida en que pueda pagar. Por eso, quizás, a ver si coincidís conmigo, es importante que estos prestamistas, los bancos, etcétera, quizás cumplan con el deber de información en el sentido de advertirle a la gente los riesgos que asumen al endeudarse más allá de sus posibilidades, porque una cosa es que yo no pueda verificar tu capacidad de pago, pero otra cosa es que no te advierta que si superás ciertos parámetros no deberías endeudarte. En absoluto, yo coincido con tu postura, pero fíjate, el caso que nosotros estamos comentando es totalmente contrario. Absolutamente. Sabe perfectamente que esa persona, su límite de crédito es 300 pesos por mes y le abren a sabiendas otra línea de crédito. Ahí creo que tenemos casos de responsabilidad para plantear, por lo menos el tema es, bueno, sí, hay algo para achacarle a la empresa a la hora de dar el crédito. Bueno, pero las soluciones, ¿qué pueden ser? La anulidad no, pero por ahí alguna morigeración de intereses, alguna refinanciación compulsiva que judicialmente se le pueda imponer a la empresa. Pero los mecanismos están poco desarrollados en la práctica. Tenemos muy poquito práctica judicial en este aspecto, pero es cuestión de empezar a trabajar. Por eso la idea de estos espacios es empezar a despertar conciencia, ¿no? No, y Adrián, en relación a esta cuestión práctica que vos haces mención, ¿existen alguna anécdota, alguna situación que puedas contar de personas que hayan hecho un reclamo y haya prosperado? Digo, como para terminar el encuentro de hoy con un mensaje optimista, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso bastante masivo, porque estos casos, cuando estamos siempre hablando de consumo, generalmente la problemática excede a este caso puntual que llegó a nuestra asociación. Pero en este caso nos consta que fue masivo, una empresa también de electrodoméstico zonal, con esos pagarés que se firmaban en blanco, a la hora de ejecutar el pagaré, lo llenaba por una cifra muy superior a la realmente contratada. Para que dé un ejemplo, la heladera valía 1.000 pesos. El pagaré, la deuda más intereses, daba 2.000. ¿Pero qué hacía la empresa? Al no pagarse, partía de 2.000. Claro. Vos me debes, Javier, vos me debes 2.000, más intereses. Lo que hoy me da 4.000.
¿Y sabes por cuánto llenaba de pagaré? Por 4.000. Estamos hablando que la deuda real era 1.000 más intereses y parten, el juicio ejecutivo era de 4.000 más intereses. O sea que multiplicaban por varias veces la deuda. Se hicieron presentaciones y logramos, aún con juicios ejecutivos iniciados y con embargo, logramos importantes descuentos porque pusimos los papeles en la mesa y no daba en absoluto los números. Y tuvieron que explicar, porque, lo volvemos a repetir, que el juicio ejecutivo, si hay un abuso, hay herramientas para defenderse. Bueno, la verdad que eso sí que es auspicioso. Bueno, te agradecemos mucho, Adrián, tu visita. Queremos contarle a la gente que hemos puesto en la pantalla la dirección del site de internet de la asociación para que puedan hacer sus consultas. Y bueno, les proponemos continuar la semana que viene con estos tan interesantes temas. Nos estamos viendo. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y nos despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. Arba, pagar es la única opción. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.